La oración que le da nombre a nuestra reflexión esta mañana. Todos hemos orado alguna vez y le hemos dicho al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Quién ha orado así? A ver, levánteme la mano, ayúdeme a predicar. ¿Quién ha orado así alguna vez? Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que me digas lo que tengo que hacer. Todos lo hemos hecho. Esa es una oración que quizá nos haga ver hasta como más espirituales, como más consagrados al Señor, porque le estamos diciendo: Señor, quiero escuchar tu voz. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, al hacer esta oración y al hacer esta petición delante del Señor, no podemos obviar la pregunta crucial que está detrás de esta declaración. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la respuesta de Dios? Porque usted y yo decimos: quiero escuchar la voz de Dios. E inmediatamente yo le tengo que preguntar: ¿y qué va a hacer con la respuesta? Porque le aseguro que el Señor responde todas las oraciones. ¿Está conmigo? El Señor responde todas las oraciones. Así que cuando usted le pida al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz, necesariamente tiene que tomar en cuenta el hecho de que Dios va a responderle. Y cuando le responda, usted tiene que saber qué hará con esa respuesta. Algunos quizá cuando escuchemos la respuesta de Dios vamos a refutarla. Vamos a decirle: Señor, gracias por responderme, pero no era eso lo que quería que me respondiera. No era sobre ese asunto que quería saber. Otros tal vez intentaremos convencer a Dios de que nuestra respuesta o nuestra propuesta es mejor que la de Él. Otros intentaremos aclararle a Dios que no era lo que queríamos oír. Porque muchos, en lugar de orar y decir: Señor, quiero escuchar tu voz, pareciera que tendríamos que orar: Señor, quiero oírte afirmar lo que yo creo. Pero querer oír la voz de Dios no significa que Él nos va a responder para afirmar lo que nosotros creemos. La Biblia dice en Job capítulo 33 y el versículo 14, categórica y explícitamente este texto señala que sin lugar a dudas el Señor le habla al hombre y a la mujer. En una o en dos formas habla Dios, pero el hombre no entiende. Así dice la Biblia. En una o en dos formas habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si la frase correcta no sería el hombre no entiende, sino más bien el hombre no quiere entender? Porque la Escritura dice que Dios habla. Y cuando señala de una o de dos formas, significa que el Señor va a encontrar la manera de hablarnos. Él nos habla. Volvamos a la pregunta que he estado haciendo ahora. ¿Cuántos de nosotros queremos oír la voz de Dios? Nuevamente, hermanos, ¿cuántos queremos oír la voz de Dios? ¿Cuántos necesitamos aquí que Dios nos aconseje, que Dios nos guíe, que Dios nos diga por dónde ir, que Dios nos muestre el camino que debemos tomar? ¿Hay alguien aquí que necesite que Dios le aconseje y que Dios le guíe? La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 5: si hay alguno entre ustedes que necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien se la dará de forma abundante. ¿Por qué? Porque Dios nos habla. Porque cuando oramos: Señor, quiero escuchar tu voz, estamos haciendo una oración válida. Estamos haciendo una oración que está en el corazón de Dios. Está bien que le digamos: Señor, quiero oír tu voz, porque el Señor quiere hablarnos. Es lo que dice Job, es lo que dice Santiago. Él quiere
quiere hablarnos. Así que pensando en esto, quisiera que hoy aprendamos del profeta Habacuc 4 pasos importantes para oír la voz de Dios. Para que nos quede bien grabado, vuelvo a preguntar, ¿quiénes quieren escuchar la voz de Dios? Entonces aprendamos estos 4 pasos. Número 1, leamos el pasaje de Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta en claridad, en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Habacuc nos enseña en estos textos cómo oír la voz de Dios. 4 pasos. 1, Habacuc, dice aquí la escritura, se subió a su torre y ahí estuvo solo intencionalmente. El profeta no quería ninguna interrupción. Él quería encontrarse a solas con Dios. Lo primero que debemos hacer para escuchar la voz de Dios es apartarnos, estar a solas con Dios. Jesús mismo, como nuestro ejemplo, también tuvo esta práctica. En los evangelios leemos acerca de Cristo que constantemente se apartaba para orar, dejaba el trabajo del ministerio, dejaba a los discípulos y se iba a orar él solo con su Señor. Es que, mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo con tanto ruido a nuestro alrededor, con tantas ocupaciones, con tanta gente, con tantas conversaciones. Seguramente usted ha tenido que hablar con alguien que le dice: sí, decime, yo te pongo atención, mientras está con el teléfono en la mano. No fue suficiente con que el teléfono sirviera para hacer llamadas. Más adelante nos dijeron que podíamos enviar mensajes de texto, luego se pueden enviar audios. Yo digo, si tiene un teléfono y es para llamar, ¿para qué manda un audio de 15 minutos? Llame. Pero ahora resulta que se puede hacer todo a la vez. Estamos mandando el audio, escribiendo un texto, haciendo una videollamada, whatsappeando con alguien más. Mira el nivel de ruido en el que nos ha metido la sociedad. Ahora no es suficiente con tener un teléfono. No. Ahora nos venden un reloj para que lo mismo que sucede en el teléfono suceda también en el reloj. Así que no es suficiente con recibir los mensajes y las notificaciones en el teléfono, sino que también se reciben en el reloj. ¿Sabe qué produce eso? Ruido. ¿Sabe qué produce eso? Estrés. Entonces ahí está el montón de gente tratando de poner atención a algo y no pone atención a nada. Y exactamente eso nos sucede con Dios. Usted y yo queremos oír a Dios, pero para oírlo vamos a tener que estar a solas con Él, sin ruidos, sin distracciones. Este mundo tan lleno de ruidos hace que sea necesario y urgente, mis queridos hermanos y hermanas, que nos apartemos. Si usted está en el proyecto de construir su casa, o más adelante usted va a construir su casa, por favor reciba esta recomendación. Dentro de su casa construya una habitación que sea el cuarto de oración. No el lugar para guardar cachivaches que nadie usa y que ya no sirven, sino un lugar consagrado para apartarse, que todos en la casa sepan: ahí está el lugar. Necesitas orar sin distracciones,
necesitas hablar con Dios, ahí hay un lugar especial. Bueno, algunos de nosotros quizá ya no tenemos ese chance de tener una habitación en la casa, pero quizá el baño sirva, quizá la habitación del baño sirva, quizá el patio sirva, quizá nada más taparnos con el poncho para que nadie nos vea ni nos escuche aún en la cama. Pero necesitamos encontrar el lugar oportuno para apartarnos y orar al Señor. Bendito sea el Señor si usted aprovecha el tiempo en medio del tráfico que nos toca vivir todos los días, y usted dice: es que yo mientras voy camino al trabajo y hago la fila de 2 o de 3 horas, aprovecho para ir orando, para ir adorando, para ir clamando. Qué bueno que aproveche su tiempo de esa manera, pero eso no es apartar tiempo para Dios. Apartar tiempo es decidir: ahora voy a dejar todo el resto de cosas, ahora voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer y me voy a concentrar. Es lo que hizo Habacuc. Él dice: me subí a mi torre, dejé todo y a todos y me subí a mi torre para hablar con Dios. Es momento, mis queridos hermanos, de que nos subamos a nuestra torre, de que dejemos a un lado todo y a todos para pasar tiempo con el Señor. Mire, en Jeremías capítulo 23 y el versículo 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí el Señor está llamando la atención a los profetas, porque los profetas se quejaban de que Dios no les hablaba y que ellos no tenían ninguna palabra para el pueblo, no tenían que predicar, no tenían que hablar de parte de Dios. Y entonces Dios le dice al profeta Jeremías: momento, diles que si ellos hubieran estado en mi secreto. El problema no es si Dios habla o no habla, Dios habla. El problema es que nosotros estamos en otro canal. El problema es que nosotros estamos en otra sintonía. El problema es que hay mucho ruido alrededor y entonces no apartamos el tiempo para estar a solas con Él. Mire cómo dice aquí la Escritura: si los profetas hubieran estado en mi secreto, entonces hubieran escuchado la palabra que tenían que hablar. ¿Queremos saber lo que Dios tiene que decir? Apartemos tiempo para estar con Él a solas, sin distracciones. Sin distracciones. Vuelvo a preguntar: ¿quién quiere que Dios le hable? ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? ¿Hay alguien que quiere escuchar la voz de Dios? Esté a solas con Él. Ah, pastor, pero yo vengo a los ayunos, pero yo oro a las 4:30 de la mañana en el grupo, pero yo voy con los hermanos a orar, pero yo estoy en la iglesia. Sí, bendito sea el Señor por la oración que se hace en la congregación, por el apoyo que nos damos en oración los unos a los otros, pero aquí es usted y Dios. Usted tiene que subirse a la torre, usted tiene que ir a esa habitación, cerrar la puerta para que su Padre lo escuche en lo secreto, y su Padre que lo escucha en lo secreto le recompensará en lo público. Número dos, el profeta esperó hasta que Dios le respondió. Ese es el gran desafío, mis queridos hermanos y hermanas: esperar hasta que Dios responda. La prisa mata la oración. Habacuc es claro: y me subí a mi torre y monté guardia y esperé a ver qué me respondía Dios. Él no se movió de la torre, él no salió de ese lugar hasta que escuchó la respuesta de Dios a su petición.
Pero pareciera que hoy estamos en un tiempo en el que los creyentes queremos que Dios nos responda y nos responda ya. Señor, mira, no tengo tiempo, o sea, estoy demasiado ocupado, soy un hombre, una mujer con una agenda atareada, soy un tipo importante que no tiene tiempo para perder. Respóndeme ya. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? Espere. Y espere hasta que Dios responda. Es que me urge, es que ya necesito. El Señor no llega tarde, Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. Uno podría pensar, pero con Lázaro llegó 4 días después, ya estaba Lázaro en la tumba. Él llega a tiempo porque de la tumba lo sacó. Espere. La prisa mata la oración. Esperar, mis queridos hermanos, implica apaciguar nuestras emociones y nuestra euforia. Esperar implica apaciguar nuestra urgencia de lo urgente. Eso urgente debe rendirse ante la presencia del Señor, porque esperar es un acto de fe y de confianza. Muchos están pensando que esperar es perder el tiempo. Dicen, no, es que no puedo esperar, no puedo perder el tiempo, necesito ahorita. Pero permítame asegurarle que esperar no es perder el tiempo. Esperar es saber que Dios tiene el control. Y aunque parezca que no estoy haciendo nada, realmente esperar es lo que estoy haciendo. Así que sí estoy haciendo algo. Escuche esta definición. Esperar es ponerse cómodo y saber que la respuesta va a llegar. Antes de estar en el ministerio, recuerdo el último trabajo en el que el Señor me permitió estar. Trabajé en una oficina de unos abogados. Terminé como asistente allí. De hecho, alguna vez tuve la intención de estudiar derecho, pero el Señor me torció por ahí los caminos y ya no pude estudiar derecho. Pero ese trabajo llegó después de la espera. Era 1996, yo tenía 14 años de edad en aquel tiempo. Y vivíamos en la casa de mi abuela, y mi abuela rentaba algunos cuartos, y en uno de esos cuartos vivía un muchacho llamado Moisés. Y cuando me quedé sin trabajo, empecé a orar al Señor, hice un trato con el Señor. Y le dije, Señor, necesito que me des un trabajo que tenga 3 características. Por cierto, cuando usted ore, ore al Señor específicamente. Déjese de cosas de que es lo que tú me quieras dar. Usted no quiere lo que el Señor le quiera dar, pídale lo que usted quiere. Y ya que Él se lo dé, ese es otro asunto, pero usted pida con claridad. Y ya Él le va a explicar por qué no le puede dar eso, pero usted pida con claridad. Le dije, Señor, 3 cosas debe tener ese trabajo. Número 1, necesito que sea un trabajo donde tenga el tiempo suficiente para servirte en la iglesia. Eso fue lo primero. Si no, no. Segundo, necesito que sea un trabajo donde gane lo necesario para suplir las necesidades en mi casa. Porque ya en aquel tiempo tenía que ayudar en la casa, y mi mamá es estilo Antiguo Testamento. Hermana Ofelia la conoce y sabe cómo es mi mamá. Ella era aquello de que, mira, ya se fue el gas, te toca comprar el gas, y si no compras el gas no hay comida, punto. No es como las mamás de ahora de que, ay, no, ¿cómo le voy a quitar a mi nene sus 100 quetzales? No, ella era, o traes o no comes. Así eran las de antes. Las de hoy, algo les ha pasado a las de hoy. Número 3, le dije, Señor, y la señal de que ese trabajo es para mí es que me lo van a venir a ofrecer a la casa. Con el poco dinero que tenía de donde me habían despedido,
Salía todos los días, hermanos, muy temprano. Bueno, no tan temprano, como a las 9 de la mañana. Salía para irme al templo. Pasaba comprando un quetzal de tortillas, un pedazo de queso fresco y un chato de uva. Y me pasaba todo el día en el templo para no estar oyendo la cantaleta de mi mamá. Y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Me iba todo el día al templo, entre orar y dormir en el altar, porque eso era lo que hacía, entre orar y dormir. Señor, dame ese trabajo, que tenga el tiempo para servirte, que gane lo suficiente y que me lo lleven a mi casa. Pasó el primer mes y mi mamá estaba ahí y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Pasó el segundo mes y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Y ella me veía todos los días salir a las 9, regresar a las 6 de la tarde o hasta las 9 después del culto, porque no quería llegar antes para no oírla sobre el trabajo. Cuando casi se cumplían los 3 meses, Moisés, el vecino que vivía en el cuarto de al lado, me dice: fíjate que trabajo con un abogado y necesita un patojo chispudo para que responda el teléfono en la oficina. Y dije: patojo chispudo, ese soy yo. Pedir que el abogado llegara, pues también ya era mucho, ¿verdad? No creo que hubiera llegado. Al siguiente día fui, me entrevistó, me dio el trabajo en un horario de lunes a viernes, trabajando de 9 de la mañana a 12 del mediodía, con 3 horas de almuerzo. Volvía a las 3 y salía a las 5. Primera petición respondida. 1996 me ofreció un salario de 800 quetzales mensuales para un patojo chispudo con sexto primaria. Eso era una gran riqueza. Segunda petición respondida. Y la tercera, pues llegó el trabajo ahí. Dios me bendijo enormemente ahí. Pero hay que esperar. A Dios usted no le puede tronar los dedos porque Él no tiene prisa. Hay que esperar. Él va a llegar a tiempo. Quédese a esperar hasta que Dios le responda. No se vaya antes. No se levante antes de la oración. Quédese hasta que Dios le responda. Amén. Mire cómo dice la Biblia en el Salmo 46 y el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este texto siempre me ha inquietado y la única figura que pongo en mi mente respecto a este texto es como la de un niño. Un niño cuando está llorando, cuando está desesperado por algo y usted quiere ayudarlo, pero usted lo carga y el niño patalea y el niño manotea y hace de todo, cuando todo lo que necesita hacer es quedarse quieto. Algunos de nosotros necesitamos aprender a quedarnos quietos, a apaciguar nuestras emociones, a decirle: Señor, aquí estoy y aquí voy a esperar y aquí me voy a quedar hasta que tú me respondas. Hacer como Habacuc, subirnos a nuestra torre para pasar tiempo con Dios y decirle: aquí me quedo, Señor. Número 3, Habacuc nos enseña que para escuchar la voz de Dios, para oír la voz de Dios, debemos ir a la palabra escrita. Dios le pide al profeta que escriba en tablas la visión, que escriba la respuesta que Dios le dará, y debía escribirla con claridad para que otros pudieran leerla y al leerla pudieran correr con ella, es decir, pudieran avanzar, pudieran ir hacia adelante. Escúcheme, hermano, porque quiero decir con toda claridad y honestidad lo siguiente: Dios no tiene ningún límite para hablarnos. ¿Me escuchó? Él no tiene límites. Las formas y las maneras en las que Dios nos puede hablar son tan infinitas como infinito es Él. Él nos puede hablar por voz audible. Si usted dice: ay no, Dios no creo que me pueda hablar así, entonces no es Dios. Si Él todo lo puede hacer.
Dios nos puede hablar en voz audible, Dios nos puede hablar en sueños, Dios nos puede hablar en visiones, Dios nos puede hablar en impulsos que nos da al corazón, Dios nos puede hablar por medio de un profeta, Dios nos habla aquí cada domingo con las prédicas y las enseñanzas que recibimos. Pero qué razón tenía el apóstol Pedro cuando habla de la palabra escrita y dice: y ella es la palabra profética más segura. Hermanos, ¿cómo es eso de que un creyente esté preguntando: Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora qué hago con estos mis hijos? ¿Qué hago con este mi esposo? ¿Con esta mi esposa? ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Qué hago, Señor? Y la palabra, ¿qué quiere saber usted? Ahí está en la palabra. El Salmo 119 y el versículo 105, un texto que de memoria sabemos todos nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este salmo señala la palabra escrita como la guía, como la luz que necesitamos en todos nuestros caminos cada día. Hay gente que todavía está diciendo: pero ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? Léala por donde usted quiera, Dios le va a hablar, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Por donde usted lea, el Espíritu Santo hará que esas letras cobren vida y se convertirá en la palabra de Dios para usted. Pero tiene que leerla. Tiene que ir a la palabra escrita. Número 4. ¿Quiénes quieren oír la voz de Dios? ¿Todavía hay gente que quiere oír la voz de Dios? Bueno, para oír la voz de Dios necesitamos apartarnos y pasar tiempo a solas con Él. Para oír la voz de Dios necesitamos esperar hasta que Dios responda. Para oír la voz de Dios necesitamos ir a la palabra escrita. Pero número 3, esto les parecerá demasiado obvio, simple tal vez lo que diré ahora. Para oír la voz de Dios necesitamos dejar que Dios hable. Muchos de nosotros, mis hermanos, y especialmente aquellos que somos coléricos, que somos impulsivos en nuestro temperamento, somos la clase de gente que alguien nos está hablando y nosotros ya tenemos la respuesta en la cabeza. No, hombre, mira, mejor hagámonos. Hermano, cállese. Si usted quiere que Dios le hable, cállese. Si no, ¿cómo? Dice: es que yo oro 1 hora diaria. Sí, usted, y Señor, te pido, ya terminé de pedirte, Señor, ya me voy. Y Dios se queda. ¿Y a qué hora nos va a hablar? Eso es lo que hizo Habacuc. Habacuc esperó la respuesta y Dios le respondió. Dios habló con él. La definición más básica sobre la oración es que orar es hablar con Dios. Escuche, hablar con Dios. Pero muchos de nosotros cuando oramos solamente tenemos un monólogo. Parece que orar se trata solamente de que Dios nos oiga. Pero el profeta Habacuc nos enseña aquí que orar es también escuchar a Dios, es permitirle que Él nos hable. Orar es recibir la revelación de Dios. Y si usted dice: pero es que ¿cómo voy a saber que es la voz de Dios? ¿Cómo voy a saber que Dios me está hablando? La única manera que usted tiene para saber que Dios le está hablando es conocer la voz de Dios. Y la voz de Dios se conoce cuando pasamos tiempo con Él. Hace unos días, estando en un velorio, había ahí una hermana, llegó una hermana que pues ya no mucho mira. Pasó frente a mí y no me saludó, y yo no me enojé porque yo ya sé que no mucho mira. Se sentó
De pronto yo estaba platicando con más gente ahí, por alguna razón dije algo en voz alta y la hermana inmediatamente salta y dice: ahí está el pastor, ya lo oí. Ella conoce mi voz. ¿Conoce usted la voz de Dios? ¿Sabe usted cuando Dios le está hablando? Porque para conocer la voz de Dios, lo primero que tendremos que hacer es aprender a callarnos delante de Él. Y mientras más tiempo pasemos con Él, más conoceremos su voz. Y eso lo dice la Biblia. Juan capítulo 10 y el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque conocemos la voz de Dios, podemos seguirle. Cuán importante es oír la voz de Dios, saber que Dios nos está hablando, saber que Dios nos está diciendo, saber que Dios nos está instruyendo. ¿Quiénes quieren escuchar la voz de Dios? Más o menos, hay cada vez menos amenes. Tratemos otra vez. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Callémonos un poco entonces. Callémonos un poco. Dígame: Señor, aquí estoy. Aquí ya te di mis peticiones, ya te adoré, ya canté salmos a tu nombre. Ahora me quedo aquí, Señor, y quiero oírte. Aquí me quedo, Señor, hasta que me hables. Quiero oírte. El Señor quiere hablarnos. Él quiere hacernos oír su voz con amor, con ternura y con claridad. Pero se necesita que usted y yo podamos hacer como Habacuc en esta mañana, que escuchemos la voz de Dios y que al oírla la obedezcamos. Porque inicié con esa pregunta: queremos oír la voz de Dios y cuando la oigamos, ¿la vamos a obedecer? ¿La vamos a obedecer? Porque muchos de nosotros, mis hermanos, somos cuando venimos a consejería. ¿A cuántos me ha tocado aconsejar y luego en cuanto salen de la consejería terminan haciendo exactamente todo lo contrario? Yo digo: ¿y entonces para qué me preguntó? Queremos oír la voz de Dios y cuando la oigamos, ¿la vamos a obedecer? Porque Dios quiere hablarnos. Que no le quede duda de eso. Dios quiere hablarle a usted. Dios quiere que usted escuche su voz. Pero se necesita que hoy hagamos un compromiso con nosotros mismos y con Dios, por supuesto. Y le digamos: Señor, voy a tomar tiempo para apartarlo, para estar a solas contigo. Voy a tomar tiempo para esperar. Esperar no es perder el tiempo, hermanos. Esperar es confiar y saber que Dios tiene el control. Voy a tomar tiempo para ir a la palabra escrita y permitir que Dios nos hable. Y voy a permitirle al Señor que Él me hable. Me voy a quedar callado. ¿Será difícil hacer eso? No. Pero siempre las cosas más básicas son las que más nos cuestan. Las madres, los padres le insisten por muchos años a sus hijos. Cuando reciben algo, le dicen: ¿cómo se dice? Las palabras mágicas. Decilo. Salude. Y uno diría: pero se lo vienen enseñando desde pequeñito. Sí, pero es que las cosas más básicas y más sencillas son las que solemos olvidar, son las que solemos dejar por un lado. Queremos oír a Dios y Él quiere hablarnos personal y directamente. Esté de pie conmigo, por favor.